Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, muy buenos días. Vamos a esperar a que se incorporen más compañeros. Ahí. Mientras tanto, les solicito, chicas, que por favor ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, presente. Muy bien. Buenos días a todos los que vienen llegando. Mientras esperamos, ingresen al chat, por favor, pongan su nombre, su apellido. Ahí en Génesis. Muy bien. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Son las 8:01 de este día miércoles 15 de diciembre. Viene Carla. Voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces lo último que estuvimos viendo fue particiones de eventos. Vamos a seguir. Vienen dos compañeros más. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver es ya de lleno al cálculo de probabilidades, ¿ya? Y para eso lo que vamos a definir es la función de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, debemos pensar de que estamos en presencia de una función, con todas sus características, ¿ya? Con todas las características que tiene una función. Pero esta función de probabilidad no es cualquier función, sino que es una función que debe cumplir tres condiciones, ¿ya? Para que sea una función de probabilidad. Entonces, nosotros vamos a tener un espacio muestral, omega, un sigma álgebra, y una colección de eventos. Entonces vamos a definir una función P asterisco, que es cualquier función, pero vamos a decir que esa función P asterisco va a ser una función de probabilidad si satisface tres propiedades, ¿ya? O tres axiomas, ¿ya? La primera propiedad es que la función P evaluada en el evento A, cualquiera, ¿ya? Siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, la función de probabilidad no me puede dar un valor negativo, su imagen, ¿ya? La segunda propiedad, o la segunda condición, digamos, es que la función P evaluada en todo el espacio muestral, ¿ya? En todo el espacio muestral, siempre va a valer 1. ¿Ya? Siempre va a valer 1. Y la tercera condición es que si yo tengo una colección de eventos que son disjuntos de A2, es decir, que su intersección es vacía, ¿ya? Eso significa que fueran disjuntos, y son disjuntos de A2, entonces la función P de la unión de todos esos eventos es igual a la suma de la función P de cada uno de los eventos, ¿ya? Es decir, la función P de la unión es igual a la suma de la función P. Entonces, si esa función P cumple con estas tres condiciones, decimos que esa función P es una función de probabilidad. A estas propiedades o condiciones se le llaman axiomas de Kolmogorov, ¿ya? Por lo tanto,
una vez que ya definí la función de probabilidad, esta función P cumple algunas propiedades. Ya cumple algunas propiedades. Por ejemplo, la probabilidad del vacío siempre va a ser 0. La probabilidad del vacío siempre va a ser 0. La probabilidad de A es menor o igual que 1. Y eso ya me indica entonces que la función de probabilidad ya es una función cuyo recorrido va a ser entre el 0 y el 1. La función P, entonces, cuando yo calcule probabilidades, esa probabilidad siempre va a ser un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Ya? Por otro lado, la probabilidad del complemento de A, ¿ya?, es igual a 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de la unión, probabilidad de A unido con B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y fíjense que acá hay un detalle, porque según Kolmogorov, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Y esta propiedad me dice que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades menos la intersección, menos la probabilidad de la intersección. Entonces aquí pareciera que hubiese una contradicción, pero no. Sucede que Kolmogorov me dice que la probabilidad de la unión es igual a la suma solo si los eventos son disjuntos, ¿ya? Pero si no sabemos o si los eventos no son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión va a ser igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Y la última propiedad me dice que si el evento A está contenido en el evento B, entonces la probabilidad de A va a ser menor, ¿no es cierto?, que la probabilidad de B. Aquí hay algunas propiedades de la probabilidad, de la función de probabilidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular las probabilidades? ¿Ya? Vamos a calcular la probabilidad utilizando la fórmula de Laplace, ¿ya? Pero para poder utilizar la fórmula de Laplace necesitamos que nuestros eventos sean equiprobables, es decir, que cada uno de los eventos tenga exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, cada uno de los números del dado tiene la misma probabilidad de que salga al momento de lanzar el dado. En ese caso estamos en presencia de eventos equiprobables. ¿Ya? Por lo tanto, si los eventos son equiprobables, para calcular la probabilidad de cualquier evento A de omega, ¿no es cierto?, cualquier evento A de un espacio muestral omega, esa probabilidad es una razón o un cociente entre ¿quiénes? Entre la cardinalidad del evento A y la cardinalidad de este espacio muestral omega, entendiendo la cardinalidad como el número de elementos que pertenece, ¿ya?, al evento A y el número de elementos que pertenecen al espacio muestral, ¿ya? Por lo tanto, este cociente o esta razón es la cuantificación de la ocurrencia del evento A, ¿ya? Veamos un ejemplo trivial. ¿Ya? Un ejemplo trivial. Dice, se tienen 5 pacientes con obesidad mórbida, de los cuales 3 están siguiendo tratamiento con la droga A y los otros 2 están con la droga B. Se escoge un paciente al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté tomando la droga A? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Entonces, para poder calcular esa probabilidad, entonces lo que nosotros debemos hacer es encontrar las cardinalidades. ¿Ya? Es encontrar las cardinalidades. Fíjense que la cardinalidad del evento A es
me están preguntando por las personas que toman la droga A. Entonces, ¿cuántas personas están tomando la droga A? Y aquí me dice que 3 personas están tomando la droga A. ¿Ya? Por lo tanto, la cardinalidad del evento A, ¿ya? La cardinalidad del evento A sería 3. Y la cardinalidad de omega es la cardinalidad del espacio muestral, y en este caso el espacio muestral son 5 pacientes. Por lo tanto, la cardinalidad de omega sería 5. Luego, la probabilidad de que al escoger un paciente al azar, esté tomando la droga A es 3/5, que es equivalente a 0,6, o probabilidad 0,6, y eso es equivalente a un 60%. Recuerden que mientras más la probabilidad, mientras más cerca de 1 esté, del número 1 esté, significa que existe mayor probabilidad de ocurrencia del evento. Mientras más cerca del 0 está, eso significa que está más, es menos probable la ocurrencia. ¿Bien? Entonces, así es como nosotros calculamos la probabilidad de un evento cualquiera. Por supuesto, este es un ejemplo muy simple, muy trivial, pero no siempre es tan fácil o tan trivial poder determinar las cardinalidades de los eventos y la cardinalidad, en este caso, del espacio muestral. ¿Ya? Y para eso existen algunas técnicas que le llamamos técnicas de conteo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Técnicas de conteo que me van a permitir determinar las cardinalidades, tanto del evento como la cardinalidad de mi espacio muestral. La primera técnica de conteo que vamos a ver es el principio multiplicativo. ¿Ya? Existe también otro principio que es el principio aditivo, pero se utiliza menos. Entonces vamos a detenernos en el principio multiplicativo. ¿En qué consiste el principio multiplicativo? Vamos a suponer primero que tenemos dos operaciones. ¿Ya? Dos operaciones. De manera que la operación número 1 ¿ya? Tiene m posibles resultados de ocurrencia. ¿Ya? Y para cada uno de los resultados de la operación 1 hay n posibles resultados de la operación 2. Entonces, hay en total, si nosotros queremos ver cuántos posibles resultados hay entre las dos operaciones, entonces el principio multiplicativo me dice, entonces multiplique los posibles resultados del evento 1 por los posibles resultados del evento 2. Por lo tanto, hay n por m posibles resultados de las dos operaciones. ¿No? Ahora bien, si nosotros generalizamos esto para más de dos operaciones, ¿ya? El principio multiplicativo pasa a ser lo mismo. Supongamos que ahora no tenemos solo dos operaciones, sino que tenemos R operaciones. R operaciones. De manera que la operación 1 tiene n sub 1 resultados posibles. Luego, para cada uno de los resultados de la operación 1, hay n sub 2 posibles resultados de la operación 2. Y así, para cada uno de los resultados de la operación 2, hay n sub 3 posibles resultados de la operación 3, etcétera, etcétera, hasta la operación R. ¿Ya? Entonces, todas las posibles resultados de las R operaciones juntas sería, según el principio multiplicativo, la multiplicación n sub 1 por n sub 2 hasta n sub r posibles resultados de las R operaciones. ¿Ya? Ese es el principio multiplicativo. Veamos un ejemplo del principio multiplicativo. Supongamos que nosotros queremos escribir, por ejemplo, determine cuántos posibles números pares determine cuántos números pares de 3 cifras, cuántos números pares naturales
Bueno, está claro. Determine cuántos números pares de 3 cifras existen. Ahí. Entonces, este es un problema en el cual podemos utilizar el principio multiplicativo. Nosotros sabemos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cualquier número de 3 cifras, por ejemplo el número 215, se puede escribir por descomposición de potencia de base 10 de la siguiente manera. 100 por 2, ¿no es cierto? Más 10 por 1, más 1 por 5. ¿Ya? Ahí hay una descomposición. 100 por 2 es 200, 10 por 1 es 10, 1 por 5 es 5, y si nosotros sumamos 200 más 10 más 5 me da 215. Entonces, cualquier número de 3 cifras, yo lo puedo descomponer en una ¿Café? suma de potencia de base 10, ¿sí? Pero ahí dice que tiene que ser números pares. Eh, sí, 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 Y sí. el Ah, ya. 215. Sí, lo que pasa es que está haciendo un término genérico. Ya, pero está bien. Ahí. Ahí, 214. Para que sea un número par. Ahí, gracias. Lo importante es entender que cualquier número de 3 cifras se puede componer en potencia de base 10 de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que yo lo puedo descomponer de la forma 100 por x más 10 por y más 1 por z, ¿no es cierto? 1 por z. Entonces, fíjense que acá tengo 3 posibles operaciones. La operación x, la operación y la operación z. ¿Ya? Operación x, operación y, operación z. Entonces, lo que tenemos que ver es de cuántas formas se pueden realizar cada una de esas operaciones para poder determinar cuántos son los posibles números pares de ese cifra. Entonces, acá, en el x, ¿de cuántas formas yo puedo escribir ese número x? ¿O cuántos posibles números yo puedo determinar en ese valor de x? ¿Quién me puede ayudar? Yo quiero escribir un número de 3 cifras pares. ¿De cuántas formas yo puedo escribir ese valor x? ¿Cuántos posibles números pueden ir acá? En este caso pusimos el 2. ¿Ya? En el ejemplo pusimos el 2. Y en términos genéricos, en términos generales. ¿Cuántos posibles números pueden haber acá en el x? ¿Quién me ayuda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos posibles números pueden haber acá en el x? Para que me dé un número de 3 cifras pares. Estoy pensando en el principio multiplicativo. Recuerden que el principio multiplicativo me decía, para la operación 1, supongamos que tenga n1 posibles resultados. Entonces acá, para el x, ¿cuántos posibles resultados pueden haber? Hasta 8, ¿no es cierto? ¿Cuántos? 8, ¿Cuáles serían? Sería- el 2, ¿Y el, el 4, y el el 6 y 1? el 8. ¿Y el 1? No, pero estamos hablando en el x. Ah, en el X. En el x. En el x yo puedo poner el 1, por ejemplo, el 104, puedo poner el 2, el 214, puedo poner el 3, el 328, puedo poner el 4, el 456, puedo poner el 6, el 5, perdón, el 514, puedo poner el 6, 602, puedo poner el 7, 704, puedo poner el 8, 808, puedo poner el 9, 900, 910, y hasta ahí no. ¿Ya? Por lo tanto, el X tiene 9 posibles resultados. ¿Ya? ¿Podría poner el 0 acá en el X? Es una pregunta interesante. ¿Podría poner el 0 acá en el X? No creo porque el resultado daría 0. Claro. Si pongo el 0 acá, me daría 0, por lo tanto el número ya no sería de 3 cifras, sino que sería de 2 cifras. ¿Ya? Por lo tanto, puedo poner 9. Muy bien. Una vez que ya puse un número acá en el X, tengo que ver de cuántas formas puedo poner el valor del Y.
¿Cuántos posibles números puedo poner aquí en el Y? ¿Los mismos 9? ¿O uno más, 10? ¿O menos? Sí se puede poner 10. Acá sí se puede poner el 0, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo pongo el número 304, ahí tengo el 0 en el medio y sigue siendo un número de 3 cifras, y sigue siendo un número par. Por lo tanto, acá en el Y puedo poner 10 posibles números. Muy bien. Y ahora en el Z, ¿cuántos posibles números puedo poner en el Z? ¿Puedo poner los 9? ¿Puedo poner 10? ¿Cuántos puedo poner? Para, para que sea un número de 3 cifras pares. Podría poner el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Serían 5 números. Exactamente. Ahí podría poner 5 números. Por lo tanto, por el principio multiplicativo, ¿no es cierto? Eso sería 9 por 10 por 5. ¿Ya? Y eso me daría 450. Por lo tanto, existen exactamente 450 números de 3 cifras pares. ¿Ya? Y para eso, para poder determinar esa cardinalidad, utilice el principio multiplicativo. ¿Ya? Utiliza el principio multiplicativo. Ahora, yo a esto yo puedo asociar un problema de probabilidad. Por ejemplo, si se escoge un número de estos al azar, si escojo un número de estos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que termine en un número mayor que 6, no mayor que 5? Ahí. Entonces, fíjense, lo que me está diciendo es, ya, yo tengo estos 450 números y escojo uno al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger ese valor al azar, ese número al azar, este termine en un número mayor que 5? ¿Ya? Este termina en un número mayor que 5. En otras palabras, lo que estoy preguntando es, de los 450 posibles números, ¿no es cierto? De los 450 posibles números, ¿cuántos de ellos terminan en un número mayor que 5? ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que tengo que hacer es encontrar la cardinalidad de A, del evento A. ¿Ya? La cardinalidad del evento A. Y la cardinalidad del evento A, ¿ya? La cardinalidad del evento A va a estar dado entonces por el principio multiplicativo, ¿no es cierto? Por el principio multiplicativo. X por Y por Z. ¿Ya? X por Y por Z. Entonces, aquí la única restricción que me están dando es de que termine en un número mayor que 5. Por lo tanto, claramente el X puede seguir tomando los 9 números posibles. ¿Ya? No va a hacer ninguna restricción con el X. El Y puede seguir tomando los mismos 10 posibles números. Sin embargo, el Z tiene una restricción, porque me dice que tiene que ser mayor que 5. Por lo tanto, ¿cuántos posibles números puede tomar el Z? ¿Cuántos posibles números puede tomar el Z? Dime yo. Si me dice que tiene que terminar en un número mayor que 5, entonces el Z, ¿cuántos son los posibles números que puede tomar? ¿Mm? ¿Puede tomar el 2? No, porque no puede terminar en 2, porque dice que tiene que terminar en un número mayor que 5. Por lo tanto, no puede tomar ni el 2, o sea, no puede tomar no puede tomar el 0, no puede tomar el 2, no puede tomar el 4,
Puede tomar el 6. 2. Sí, perfecto. Porque puede tomar el 6 y puede tomar el 8. O sea, puede tomar solamente dos posibles números. Por lo tanto, por el principio multiplicativo, si yo multiplico 9 por 10 por 2, eso me da 90 por 2, 180. Por lo tanto, de los 450 números de tres cifras pares que hay 180 números pares de tres cifras que terminan con un número mayor que 5. Por lo tanto, la probabilidad, ¿no es cierto?, del evento A, la probabilidad del evento A sería igual ¿a quién? Sería igual por la definición a la cardinalidad del evento A, ¿no es cierto?, sobre la cardinalidad de mi espacio muestral omega, ¿ya? A la cardinalidad de omega. Y en este caso, la cardinalidad del evento A, la acabamos de calcular, es 180, y la cardinalidad de omega, ya lo habíamos calculado, es 450. Por lo tanto, la probabilidad de que al escoger un número, este sea mayor, perdón, este termine en un número mayor que 5, es 180 sobre 450, es decir, es 0.4. O sea, un 40% de probabilidad. ¿Ya? Un 40% de probabilidad. ¿Se entiende? Ese sería entonces el principio multiplicativo, utilizado en una problemática, en un problema de ¿cómo se llama? Que no sé qué está sonando. En un problema de probabilidad. Veamos otra técnica de conteo. La permutación. ¿Qué es lo que es la permutación? La permutación es una técnica que me permite, dado un conjunto lineal o un vector lineal de elementos con elementos distintos, me permite determinar todos los posibles órdenes, ¿ya? O todos los posibles arreglos que yo puedo hacer en ese vector lineal, ¿ya? En ese vector lineal. Por lo tanto, el número de permutaciones de un conjunto de n elementos se define como, y aquí se define como n factorial, donde n factorial se define como el producto iterado, n por n-1, por n-2, por n-3, hasta llegar a 1. Así se definen los n factoriales. Es decir, por ejemplo, si yo quiero determinar 5 factorial, eso sería, por la definición de factoriales, sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ya? Y si multiplicamos eso, 5 factorial, eso sería 120. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero calcular todas las posibles formas de ordenar un conjunto que es lineal y cuyos elementos son todos distintos, entonces utilizamos el factorial. Sería una permutación supra n. ¿Ya? Una permutación supra n. Veamos un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo. Ejemplo de permutaciones. Supongamos que yo tengo la palabra pelota. ¿Ya? Yo tengo la palabra pelota. Fíjense que este es un conjunto lineal, está escrito como un vector lineal, y cada uno de los elementos que componen esta palabra, o en este caso cada una de las letras que componen esta palabra, son distintas. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas
o no, voy a poner otra pregunta. Así. ¿Cuántas posibles palabras se pueden formar? ¿Ya? ¿Cuántas posibles palabras se pueden formar con las letras de la palabra pelota? ¿Ya? Bueno, esto es un clásico problema de permutación. ¿Ya? Es un clásico problema de permutación. Entonces, en este caso estamos en presencia, ¿ya?, de una permutación supra n, ¿ya?, una permutación supra n, donde n es el número de elementos que componen el conjunto, es decir, en este caso sería una permutación supra 6, porque la palabra pelota tiene 6 letras, permutación supra 6. Y por la definición de permutación, entonces, todos los posibles órdenes o todas las posibles palabras que puedo formar con las letras de la palabra pelota, que tengan algún sentido o que no tengan algún sentido, da lo mismo, ya sería 6 factoriales, ¿ya? Porque acuérdense que se define la permutación como n factorial, y en este caso mi n vale 6, por lo tanto sería 6 factoriales. Y eso por definición de factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso lo calculamos. Las calculadoras científicas traen de inmediato los factoriales. Entonces serían 720. Por lo tanto, con las letras de la palabra pelota, yo puedo formar 720 palabras distintas, ¿ya? Por supuesto, muchas de ellas no van a tener sentido, ¿ya? Por ejemplo, la palabra petola, ¿ya? Esa palabra es una de las 720, ¿ya? Es una de las 720. ¿Se entiende? Esto es una permutación, ¿ya? Eso es una permutación. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, asociarlo esto a permutación a un problema de probabilidad, podríamos preguntar si se escoge una palabra al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad que, por ejemplo, termine en vocal? ¿Cuál es la probabilidad que termine en vocal? Bueno, recuerden que para calcular las probabilidades necesitamos la cardinalidad del evento más y además la cardinalidad de omega. En este caso, la cardinalidad de omega ya la tenemos, que son todos los posibles resultados del experimento aleatorio. 720 posibles resultados de combinar estas letras, ¿ya? De combinar estas letras. Entonces, la pregunta es, de esas 720 posibles palabras, ¿en cuántas de ellas la palabra que se forma termina en vocal? ¿Ya? ¿En cuántas de ellas termina en vocal? Bueno, para eso vamos a utilizar una combinación entre el principio multiplicativo y la permutación, ¿ya? De la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Entonces, fíjense. Aquí la única restricción que me dan es de que la palabra que se forme termine en vocal. Entonces, pregunto, en la última letra, ¿cuántas posibles letras puedo poner? ¿Cuántas posibles letras puedo poner en la última letra de la palabra que escoge al azar? ¿Cuántas posibles letras pueden poner ahí? Pensando en el principio multiplicativo.
¿Cuántas posibles puedo poner para que termine en vocal? ¿Mm? ¿Cuántas vocales tiene la palabra pelota? 3. Sí. 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, la última letra solo puedo poner, o sea, la última letra de la palabra solo puedo poner 3 posibles letras, que es la E, que es la O que es la A. Perfecto. Ya puse una letra acá. Entonces la pregunta es, en la primera, ¿cuántas posibles letras puedo poner? Dado que ya puse una vocal al final. ¿Cuántas posibles letras puedo poner acá? 5. Muy bien, 5. Acá, ¿cuántas posibles letras puedo poner? Si ya 4. puse. Muy bien, ya se entendió la idea. Acá, 3, ¿no es cierto? Acá, 2 Los dos. y acá, 1. Es decir, podemos poner, fíjense, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esa es la definición de factorial. Es decir, eso sería 5 factorial por 3, porque me queda ese 3 acá. 5 factorial por 3. ¿Ya? 5 factorial por 3. Y eso lo calculamos y eso me da 360. Eso me da 360. Por lo tanto, fíjense, de las 720 posibles palabras que se pueden formar con la letra pelota, de esas 720, 360 terminan en vocal. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad del evento A, es decir, que termine la palabra en una letra vocal, va a ser la cardinalidad del evento, es decir, 360, sobre la cardinalidad del espacio muestral, es decir, 720. Claramente nos damos cuenta que 360 sobre 720 es igual a un medio, es decir, 0,5, es decir, un 50% de probabilidad. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O sea, hay un 50% de probabilidad que al escoger una palabra al azar, esta termine en vocal. ¿Ya? Muy bien. Se va a terminar el tiempo, por lo tanto vamos a quedar hasta acá y nos reencontramos 10 para las 9 en la segunda parte del curso. Y ahí vamos a conversar con respecto a la evaluación y con lo que queda del semestre. ¿Vale? Ya chicos, nos vemos entonces 10 para las 9. Juntémonos 5 para las 9 Ya. mejor. No, juntémonos 5 para las 9. Yo tengo que hacer una llamada telefónica y mejor me muero. Vale. Ya, 5 para las 9 nos vemos. Nos vemos. Ya, profe. Vale, chao, chao.